Abuela revela sorprendente secreto. Su hija abandonada y 7 nietos en su espera desgarradora. En un pequeño pueblo, donde las calles empedradas parecen murmurar secretos y las coloridas casas parecen abrazar la tradición, Elena, una abuela entrañable, vive una vida aparentemente plácida. Cada mañana se levanta antes del amanecer, prepara su café humeante y se sienta en la mecedora de su porche. El aire fresco de otoño acaricia su rostro, mientras las hojas caídas bailan al compás del viento, recordándole la inevitable llegada del pasado. Un pasado que intenta mantener escondido detrás de retratos polvorientos en la sala. El pueblo guarda sus secretos. Todos conocen a Elena, su sonrisa amable y su naturaleza reservada. Pero tras esa fachada dulce, un torbellino de emociones se oculta. Porque Elena, en su juventud, tomó una decisión desgarradora. Abandonó a una hija. Ahora la noticia corre como un rumor inquietante e hiriente, un eco en el viento. Su hija busca respuestas. Ha llegado el momento de confrontarla, acompañada de 7 nietos que solo han escuchado relatos distorsionados. Una mañana, mientras las nubes se enredan en los picos de las montañas lejanas, el sonido del correo rompe la tranquilidad de su hogar. La carta sobre la mesa es un ladrillo en su pecho. Con manos temblorosas, abre el sobre. Sus ojos se detienen en cada palabra, cada reproche, cada pregunta que jamás tuvo el valor de responder. La letra es temblorosa y directa, cargada de un dolor que traspasa el papel. ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué ahora no puedo encontrarme contigo? La culpa le envuelve el corazón. Se siente atrapada en un laberinto de remordimientos. Su mente viaja en un torbellino de recuerdos, momentos que desearía borrar. El rostro de su hija, tan pequeño envuelto en pañales, ahora se convierte en la imagen más dolorosa de su vida. El silencio se hace pesado en la casa familiar, llena de objetos viejos que parecen observarla y juzgarla. Afuera, el pequeño pueblo, con su aire de nostalgia y murmuraciones, empieza a sentir el cambio. Los murmullos de los vecinos se intensifican cuando la pregunta flota en el aire. ¿Quién es esta hija que vuelve? Los ojos curiosos buscan cualquier señal, cualquier indicio de lo que se avecina. Entre todo este caos, un pariente cercano observa con codicia. Sabe que la frágil tranquilidad de Elena es su oportunidad. Con una sonrisa cínica y calculadora, se frota las manos, esperando que la revelación de este secreto le abra puertas y le permita cosechar beneficios personales. La tensión se hace palpable, una cuerda tensa que podría romperse en cualquier momento. Mientras Elena se prepara para lo inevitable, el abismo de emociones dentro de ella crece. La pregunta que quema en su corazón es clara. ¿Podrá el amor, en su forma más complicada y desgarradora, sanar las heridas del pasado? ¿O por el contrario, condenará a todos a una separación irreversible? La incertidumbre envuelve la escena. Un nuevo capítulo está por comenzar. Y con cada latido, el destino de esta familia rota, pero esperanzada, se tambalea en el filo de un cuchillo, listo para caer de un lado o del otro. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like, que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! El abismo de emociones dentro de Elena se intensificaba.
Las preguntas danzaban en su mente como mariposas inquietas. ¿Cómo enfrentar a su hija? ¿Qué podrían entender sus 7 nietos de una historia que jamás tuvo valor para contar? La tensión en su pecho se volvía un nudo doloroso, casi insoportable. De repente, el sonido del timbre la sacó de sus pensamientos. Era temprano y los pasos al otro lado de la puerta estaban cargados de incertidumbre. Cuando la puerta se abrió, Elena sintió que el aire se le escapaba. Una figura asomaba en la entrada, la mirada cansada, pero decidida. Era María, su hija, con los 7 niños a su lado. Sus ojos, grandes y brillantes, se encontraron con los de Elena, y el grito desgarrador dio paso a un destello de luz, y el suelo tembló como si el mundo quisiera abrirse bajo sus pies. Un estruendo atronador dio paso a un destello de luz, y el suelo tembló como si el mundo quisiera abrirse bajo sus pies. El pueblo entero sintió el temblor. Los vecinos salieron de sus casas, mirándose entre sí con miedo y confusión. ¿Qué estaba sucediendo? Pero Elena, atrapada en su propio horror, apenas notó el espectáculo. La mirada de María parecía brillar con algo más que rabia. Había una verdad oculta, una historia sin contar que parecía emerger del pasado mismo. Entonces, el segundo estallido, una serie de explosiones, más cercanas, más intensas. La casa de Elena, su refugio por tantos años, comenzaba a llenarse de polvo y fragmentos que caían del cielo. Algunos de los niños empezaron a llorar. «¡Abuela! ¿Qué está pasando?», gritó uno, con miedo en los ojos. Pero su atención se centró en María, que avanzaba con paso firme y resuelto. «¿Qué haces aquí?», preguntó Elena, apenas poniendo en orden sus pensamientos, mientras las paredes temblaban. «No es el momento». «Lo es. Necesitamos hablar», respondió María con una determinación que sorprendió a Elena. Justo en ese instante, un hombre apareció en la esquina de la calle. Su figura era familiar, pero nada más. Era Sergio, el hermano de Elena, quien había sido considerado un héroe de guerra y había regresado tras una larga ausencia. Los murmullos llegaron a la casa, una oleada de rumores. ¿No era él quien había desaparecido en el conflicto? ¿Por qué estaba ahí ahora? Los ojos de Elena se abrieron como platos. «Sergio, ¿tú? Pensé que...». Las palabras apenas lograron salir. La verdad que había mantenido oculta durante tanto tiempo, ahora se destruía bajo un caos ensordecedor. Sergio miró a su hermana, y en su expresión había dolor. Sin embargo, sus ojos se fijaron en María, y en una fracción de segundo, todo el peso del silencio se hizo presente. «Tú no deberías estar aquí. Nadie debe saberlo hasta que la verdad salga a la luz», exclamó con desesperación. María dejó caer su mirada, y los niños, asustados, comenzaron a retroceder. «¿Qué verdad? ¿Qué has ocultado?», preguntó Elena. Pero la respuesta no llegó, porque el estruendo terminó de derribar el porche, y la casa que había sido su refugio, su cárcel, se desplomó en un mar de escombros. Elena sintió el aire de su hogar escaparse, atrapada en un dilema. Las luces de la verdad amenazaban con iluminar un pasado oscuro. Pero el peligro se palpaba en el aire, y en medio de la confusión, una pregunta flotaba. ¿Qué secretos aún permanecen ocultos en el eco de las explosiones? La incertidumbre heló su corazón, mientras miraba la ruina de su vida desmoronándose. Elena sintió cómo el aire se desvanecía entre los escombros. La casa que había sido su refugio, su prisión, se desplomaba ante sus ojos. El polvo subía en nubes y todo alrededor se convertía en un caos. A su lado, María, sus 7 hijos y su hermano Sergio parecían paralizados por el temor. Un grito de uno de los niños la sacudió. «¡Abuela!». Las imágenes de su vida se fragmentaban igual que el suelo bajo sus pies. ¿Qué había pasado? Un segundo estallido resonó en su pecho. No podía pensar. La verdad, escondida durante tanto tiempo,
empezaba a emerger. María, sino los secretos de su vida. Necesitamos salir de aquí, gritó Sergio, buscando a los niños. Pero ellos estaban paralizados por el miedo. Elena los miró y sintió una oleada de pánico. Solo podía pensar en cómo protegerlos. No podía permitir que su pesar les alcanzara. De repente, un destello de luz la deslumbró. Era algo en la calle, un rayo de sol que atravesó el polvo, y a lo lejos la figura de una mujer apareció. Elena parpadeó, creyendo que era una alucinación. Pero no, la mujer se acercaba, y al acercarse su expresión se tornó en horror. «¡Mamá!», gritó al ver a Elena. Era Laura, su otra hija, una hija que la propia Elena había dado por muerta años atrás. El corazón de Elena se detuvo. Laura había sido el secreto que había escondido bajo llave, la razón por la que había huido de su vida, llevando consigo una carga que nunca había querido asumir. «¿Qué haces aquí? Debías estar lejos, a salvo», dijo Elena, intentando encontrar su voz en medio del caos. Laura, con lágrimas en los ojos, no parecía preocuparse por la destrucción que les rodeaba. Tenía que encontrar respuestas. «¿Por qué nos dejaste? ¿Por qué nunca volviste?». Las palabras eran un puñal, y Elena sintió cómo su pecho se oprimía. Pero el horror no terminó ahí. De pronto sonó una sirena, y unos hombres uniformados aparecieron, corriendo hacia la escena. Tenían una mirada de desesperación y urgencia, como si supieran algo, que los demás no. «¡Es una explosión deliberada!», gritó uno de ellos. «¡Estamos evacuando la zona!». La palabra deliberada resonó en la mente de Elena como un eco oscuro. Miró a Sergio, luego a María y finalmente a Laura, pero no encontró respuestas. Confusión, miedo y el abismo de lo desconocido se tragaron su voz. Los niños comenzaron a llorar. «¡Abuela, no queremos ir!», suplicaron, pero la sirena seguía sonando y la situación se volvía más amarga. Era como si el destino les estuviera jugando una broma cruel. «¡Vamos, al coche!», ordenó Sergio, empujando a los niños hacia la calle. Pero Elena no pudo moverse. La revelación de Laura, su presencia y la verdad a punto de salir la mantenían atrapada. «¿Qué más me falta saber?», susurró con desesperación mientras las piezas del rompecabezas se desmoronaban. Era un momento de decisiones. Si se iba, abandonaría aquel secreto, pero si se quedaba, el peligro podría ser mortal. Con el corazón latiendo fuerte y un nudo en la garganta, miró a todos, a sus hijos, a sus nietos, a su hermano. Fue un instante, solo un latido, donde el peso de sus decisiones pasadas se cruzó con lo que aún estaba por venir. Y al final, mientras el polvo llenaba el aire y la confusión reinaba en su entorno, Elena supo que el verdadero desafío no era solo enfrentar lo que había dejado atrás, sino enfrentar el futuro que se avecinaba, lleno de incertidumbre, dolor y verdades que podrían destruirla. La sirena seguía sonando, y en su mente una última pregunta quedó flotando sin respuesta. ¿Qué secretos aún permanecen ocultos en este torbellino de eventos? Elena sintió como el aire se desvanecía entre los escombros. La casa que había sido su refugio, su prisión, se desplomaba ante sus ojos. El polvo subía en nubes, llenando todo de un caos blanco y gris. Los gritos de los niños resonaban en sus oídos, pero era el rostro de Laura el que la paralizaba. Katia, su segunda hija, estaba viva. Una carga pesada que nunca imaginó cargar. Y ahora esa verdad venía a su encuentro en medio de todo este desastre. «¿Qué haces aquí? Debías estar lejos, a salvo». Su voz temblaba, casi un susurro en medio del estruendo. Laura, con lágrima y rabia, no parecía preocupada por la ruina que la rodeaba. Tenía que encontrar respuestas. «Estás atrapada en mentiras», dijo con fuerza. Pero su mirada, llena de dolor y añoranza, se dirigió a los niños. «No quiero que ellos sufran por tus elecciones, mamá». Elena sintió cómo un nudo se formaba en su garganta. El caos a su alrededor se apagaba momentáneamente, mientras las palabras de su hija resonaban. Sergio gritó a los niños para que se acercaran, y los pequeños, asustados,
Miraban a su abuela y a su madre. ¡Vamos! ¡Al coche!, ordenó Sergio, mientras el polvo seguía cobrando vida ante ellos. Las sirenas se acercaban, pero Elena no podía apartar la mirada de Laura. ¿Qué más me falta saber?, susurró, buscando una respuesta entre el ruido. Justo cuando su hija iba a hablar, un estruendo distinto resonó desde la calle. Una explosión más grande que la anterior hizo temblar el suelo, lanzando escombros en todas direcciones. ¡Cuidado!, gritó Elena, empujando a los niños hacia un lado. El resplandor de la luz las envolvió, y por un instante todo pareció congelarse. Un instante muy breve, porque de repente la figura de un hombre emergió del polvo. Era un desconocido envuelto en una chaqueta de cuero, con una mirada intensa. «¡Elena!», gritó mientras se acercaba. «No hay tiempo. Tienes que venir conmigo». Elena lo reconoció al instante. Era Joaquín, el amor de su juventud, alguien que había perdido de vista hacía años. «¿Qué haces aquí?». Su voz era un eco de desconcierto. «No hay tiempo para explicaciones. Tu vida está en peligro. Lo que ocurrió aquí no es un accidente», le urgió, alzando una mano como si quisiera contenerla. Pero esa revelación era solo otra sacudida en su mundo ya tambaleante. El aire se volvió denso con la inminente revelación. «¿Qué quieres decir?», preguntó, sintiendo la presión de los ojos curiosos alrededor. El pueblo entero estaba observando, murmurando, y el miedo aumentaba. «Los que te rodean no son quienes dicen ser», respondió Joaquín, acercándose con instinto frenético. «Tu hermano, esos niños, ellos han estado protegidos por él, y por tu pasado». Elena sintió que el suelo se movía bajo ella. «¿Qué estás insinuando?», gritó, mientras el polvo se asentaba y los gritos lejanos se mezclaban con el llanto de sus nietos, que buscaban consuelo en sus brazos. «Laura, tú no debes estar aquí», dijo Joaquín, mirando a su hija con preocupación. «Esto está mucho más allá de ti. Tu madre tiene enemigos poderosos que fueron parte de todo esto». En ese momento, un tercer estallido más cerca iluminó el cielo. Las llamas comenzaron a brotar. El caos envolvía a todos, y cada rostro alrededor estaba congelado entre la incertidumbre y el terror. Elena sintió un golpe en el corazón. «¿Enemigos? ¿De qué hablas?». Fue entonces cuando la verdad chocó con ella como un tren. La traición, los secretos, las maldiciones de un pasado que pensó que había dejado atrás. Todo resurgía. «Lo que quieras que sea, no se lo llevarás a ellos», gritó, mientras un remolino de emociones le anudaba el estómago. El ruido subía y cada vez era más intenso. La gente comenzaba a huir, pero algo dentro de ella no le permitía moverse. Lo que esa explosión revelaba era una historia de traición e intriga que la había perseguido desde siempre. Un secreto que no solo manchaba su vida, sino que amenazaba a su familia entera. Mientras los ojos de Laura buscaban su respuesta, la mirada de Joaquín se volvía urgente. «Elena, es hora de que decides. ¿Qué harás?». La pregunta flotó en el aire, ahora llena de significado. Elena sentía que la vida, tal y como la conocía, se derrumbaba. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo podría proteger a sus hijos de un pasado que nunca debió ser revelado? Las llamas brillaban a su alrededor, reflejando las dudas que ardían en su interior. Y el destino de todos dependía de esa decisión. Elena sentía cómo el aire se desvanecía entre los escombros. La casa que había sido su refugio, su prisión, se desplomaba ante sus ojos. El polvo subía en nubes, llenando todo de un caos blanco y gris. Los gritos de los niños resonaban en sus oídos, pero era el rostro de Laura el que la paralizaba. Katia, su segunda hija, estaba viva. Una carga pesada que nunca imaginó cargar, y ahora esa verdad venía a su encuentro en medio de todo este desastre. «¿Qué haces aquí? Debías estar lejos, a salvo». Su voz temblaba, casi un susurro en medio del estruendo. Laura, con lágrimas en los ojos, no parecía preocuparse por la ruina que la rodeaba. Tenía que encontrar respuestas. «Estás atrapada en mentiras», dijo con fuerza, pero su mirada, llena de dolor y añoranza,
Se dirigió a los niños. No quiero que ellos sufran por tus elecciones, mamá. Elena sintió cómo un nudo se formaba en su garganta. El caos a su alrededor se apagaba momentáneamente mientras las palabras de su hija resonaban. Sergio gritó a los niños para que se acercaran, y los pequeños, asustados, miraban a su abuela y a su madre. «Vamos, al coche», ordenó Sergio. Mientras el polvo seguía cobrando vida ante ellos, las sirenas se acercaban, pero Elena no podía apartar la mirada de Laura. «¿Qué más me falta saber?», susurró, buscando una respuesta entre el ruido. Justo cuando su hija iba a hablar, un estruendo distinto resonó desde la calle. Una explosión más grande que la anterior hizo temblar el suelo, lanzando escombros en todas direcciones. «¡Cuidado!», gritó Elena, empujando a los niños hacia un lado. El resplandor de la luz las envolvió, y por un instante todo pareció congelarse. Un instante muy breve, porque de repente la figura de un hombre emergió del polvo. Era un desconocido envuelto en una chaqueta de cuero, con una mirada intensa. «¡Elena!», gritó mientras se acercaba. «No hay tiempo. Tienes que venir conmigo». Elena lo reconoció al instante. Era Joaquín, el amor de su juventud, alguien que había perdido de vista hacía años. «¿Qué haces aquí?». Su voz era un eco de desconcierto. «No hay tiempo para explicaciones. Tu vida está en peligro. Lo que ocurrió aquí no es un accidente», le urgió, alzando una mano, como si quisiera contenerla. Pero esa revelación era solo otra sacudida en su mundo, ya tambaleante. El aire se volvió denso con la inminente revelación. «¿Qué quieres decir?», preguntó, sintiendo la presión de los ojos curiosos alrededor. El pueblo entero estaba observando, murmurando, y el miedo aumentaba. «Los que te rodean no son quienes dicen ser», respondió Joaquín, acercándose con instinto frenético. «Tu hermano. Esos niños han estado protegidos por él y por tu pasado». Elena sintió que el suelo se movía bajo ella. «¿Qué estás insinuando?», gritó, mientras el polvo se asentaba y los gritos lejanos se mezclaban con el llanto de sus nietos, que buscaban consuelo en sus brazos. «Laura, tú no debes estar aquí», dijo Joaquín, mirando a su hija con preocupación. «Esto está mucho más allá de ti. Tu madre tiene enemigos poderosos que fueron parte de todo esto». En ese momento, el estallido de una nueva explosión interrumpió el aire, pero esta vez un sonido más profundo, casi como el rugido de un animal que se había despertado. Una grieta se abrió en el suelo, tragándose lo que encontraba a su paso. Trozos de la calle y pedazos de su hogar. La tierra vibraba. «¡Elena!», gritó Joaquín. Un destello de pánico cruzó su mirada. «No podemos quedarnos aquí». Pero antes de que pudiera decir más, los murmullos de la multitud se intensificaron. Un grupo de hombres apareció, moviéndose rápido. Ellos llevaban insignias. «¡Policía!», gritaron. «¡Retírate del área! ¡Es peligroso!». Los ojos de Elena se abrieron como platos. «¿Qué está pasando?», preguntó, cada vez más confundida. Sabía que la situación se complicaba, y en ese instante un hombre del grupo se acercó. Con una voz profunda, miró a Elena directamente a los ojos. «Señora, su vida peligra. Necesitamos que venga con nosotros. Tiene que saber la verdad de su familia». «¿Qué verdad?». Elena se sintió desbordada. El oficial se acercó un tablet y comenzó a mostrarle imágenes, fotos de su familia, de su infancia, pero al lado sombras que ella no pudo reconocer. Su historia está conectada con algo más grande, mucho más grande de lo que sabe. El corazón de Elena se detuvo. Cada imagen traía recuerdos que prefería olvidar. En ese momento, mientras el suelo seguía temblando, la revelación emergió como un slamo. «Esto no tiene nada que ver con mí, ¿verdad? Es más complicado de lo que imaginas», dijo el oficial, mientras Joaquín movía la cabeza como un desesperado.
Cosas que han estado ocultas desde hace años han comenzado a salir a la luz. De repente, un grito rompió la tensión. Era Laura. «Mamá, detrás de ti». Elena giró la cabeza y vio una figura acechante entre el humo. Un rostro que había creído muerta por tanto tiempo. Un rostro que había dejado atrás su madre. Y no solo eso. La mirada de su madre dejó claro que la historia que había contado por años no era más que una farsa. «Ella está viva», susurró el oficial, mientras la realidad se desmoronaba en 1000 pedazos alrededor de Elena. La verdad que había buscado parecía más una maldición que una respuesta. Un secreto que podría destrozar no solo su vida, sino también la de su familia. Todo lo que creía saber se desvanece al instante, y solo una pregunta resonaba. ¿Estaban realmente a salvo? ¿O se acercaba aún más el caos? Elena sintió cómo se desplomaba su mundo. La figura de su madre, que creía muerta, emergía entre el polvo y el caos como si el tiempo nunca hubiera pasado. Era un milagro y una pesadilla al mismo tiempo. Las sirenas sonaban, los niños gritaban, y la historia de su vida se retorcía como una serpiente mortal. «¡Mamá!», exclamó Laura, la angustia en su voz resonando con un eco desgarrador. «¿Por qué estás aquí?». Era una pregunta que Elena quería hacerle, pero su lengua parecía haber perdido la capacidad de moverse. La mujer frente a ella, su madre, estaba intacta. «Elena, tengo que hablarte». Su voz era suave, pero cargada de una urgencia desesperada. Todo lo que pensaba que sabía se tambaleaba. ¿Cómo podía estar viva? ¿Por qué regresó justo ahora? «No hay tiempo», gritó Joaquín, acercándose a Elena. «We have to go». Su mirada estaba llena de pánico, pero la atención de Elena estaba atrapada en su madre. Como si el aire estuviera hecho de tensión, las palabras se atascaban en su garganta. De repente, un nuevo estallido iluminó el cielo. La tierra tembló nuevamente, y un vórtice de polvo levantó escombros en todas direcciones. «¡Cuidado!», gritó Sergio mientras empujaba a los niños hacia un costado. El rostro de la madre de Elena se tornó serio. «Te he protegido por años», declaró, pero su voz se perdió en el grito de un niño. «¡Abuela, ayuda!». El caos se desataba por completo. Los árboles comenzaron a quebrarse en el vecindario y el sonido era como si una tempestad se hubiera desatado. En medio de este escenario apocalíptico, el hombre de la chaqueta de cuero dio un paso adelante. «Escúchame, no puedes quedarte aquí. Tu pasado te está alcanzando y con él enemigos que no puedes imaginar». «No puedo dejarte», susurró Elena a su madre, la pena hinchándose en su pecho. «Necesito respuestas. ¿Por qué regresas ahora?». Las palabras flotaron en el aire entre ellas. El hombre interrumpió. Su madre no es quien dice ser. Las palabras, frías y cortantes, ensartaron el silencio. Ella en realidad es parte de algo oscuro, algo que ha estado oculto por años. El rostro de Laura se palideció. «¿Qué sabes, mamá?», preguntó con una voz temblorosa. Los ojos llenos de miedo. Elena sintió cómo aquellos ojos inocentes la miraban a ella, preguntándole por la verdad que había mantenido oculta. Y entonces la madre de Elena, con una voz que ya no era la de una madre, sino la de una sombra, dijo: «Tu abuelo era un criminal. Y yo soñé con escapar de eso. Elena, nunca debí haberte dejado. Teo era mi única forma de protegerte a ti y a tu hermana. Ahora han venido a llevárnoslas a todas». Elena se quedó sin aliento. ¿Qué? ¿Escapar de qué mala vida? ¿Qué más no sabía? La revelación pesaba más que los escombros que caían a su alrededor. «¿Entonces tuviste que desaparecer de nuestras vidas?». La confusión y el dolor se mezclaban en su corazón. La sirena se acercaba. La pólvora en el aire olía a peligro. «¿Por qué no me lo dijiste?», gritó Elena, desesperada, mientras el polvo comenzaba a aclimatarse a su alrededor. «Tú destruiste mi vida con tus decisiones. Lo hice por amor, para que tú y tus hijos pudieran tener una vida sin miedo», grita su madre, su voz quebrándose. Pero en sus ojos había algo más, una verdad que Elena no podía ver aún.
El oficial la miraba de cerca, mientras la multitud se movía ansiosamente. Murmullos corrían entre ellos. ¿Qué significa esto? ¿Quién es ella realmente? Los rostros se tornaban más preocupados. Era entonces cuando algo rompió la tensión. Un grito desde el fondo. ¡Elena! Era él, alcalde, perdido de acuerdo mientras la sombra de un nuevo peligro comenzaba a alzarse. Tienes que irte. Este lugar no será seguro por mucho tiempo más. Elena, confía en mí, dijo Joaquín con una mirada intensa. Y de repente, una explosión aún mayor sacudió la tierra, haciendo que todos cayeran al suelo. En ese instante, la madre de Elena desapareció en el polvo. ¡No! Gritó. ¡Mamá! Pero en lugar de seguir al caos, la mirada de Joaquín cambió de pánico a determinación. Ella gritaba por respuestas, pero ahora la situación se complicaba más que nunca. Entonces, mientras todos se levantaban, un destello de luz iluminó el horizonte. ¿Qué es eso?, preguntó Elena, mientras una sombra se acercaba velozmente hacia ellos. La incertidumbre se extendió como la niebla, volviendo a llenar el silencio con la pregunta más inquietante. ¿Podría haber alguien más entrando en este enredo que ya no podían manejar? Justo cuando el polvo comenzaba a asentarse y Elena luchaba por procesar la realidad que la rodeaba, un silencio repentino cayó sobre la vibrante escena. Las sirenas aún sonaban, los niños seguían llorando y el aire cargado con el aroma a pólvora y desechos era abrumador. Pero algo más inquietante que la inminente explosión llenaba el vacío. El rostro de Elena se iluminó por un destello de luz en la distancia. ¿Qué es eso?, preguntó, incapaz de moverse. La imagen se hacía más clara. Un vehículo oscuro acercándose rápidamente. Un escalofrío le recorrió la espalda al ver que las luces parpadeantes se reflejaban en las miradas atónitas de la multitud. No era una ambulancia, ni un camión de bomberos. Era un coche negro, elegante, que pronto detuvo su marcha junto a ellos. Del automóvil descendió una figura que Elena no esperaba. Era un hombre alto, imponente, con un traje oscuro y una mirada fría y calculadora. «¡Elena!», gritó, alzando la voz por encima del caos. «Tienes que venir conmigo, ahora». Su tono era autoritario, no dejaba lugar. «Para dudas. ¿Quién eres tú?», preguntó Joaquín, interponiéndose entre el extraño y Elena. «No te estoy dejando cerca de ella». El hombre sonrió, pero no era una sonrisa cálida. «No tienen idea de lo que está en juego aquí. Este caos no es una coincidencia. Te están buscando, Elena, y quienes lo han hecho han comenzado a abrir viejas heridas». «¿Quién te refieres?». Elena sintió que el frío le recorría el cuerpo, como si el aire se volviera más denso. «¿Por qué te importa? ¿Y quiénes están detrás de esto?». «Porque lo que tu madre esconde es mucho más grande de lo que puedes imaginar. El regreso de Laura no es un milagro, es una señal de que el pasado jamás se ha ido. Tienes que decidir. ¿Qué harás con la verdad cuando la encuentres?». El corazón de Elena latía con fuerza. Sus pensamientos se entrelazaban. Todo este tiempo había creído que estaba enfrentando su pasado, pero ahora parecía que solo era el principio. Apenas pudo reaccionar cuando, de repente, el hombre en el traje la tomó del brazo. «¡Vamos! ¡No hay tiempo!». Sergio, su hermano, se acercó con expresión de desesperación, tratando de protegerla. «Elena, no puedes confiar en él». Pero ya era tarde. El impulso del desconocido era más fuerte, y Elena, impulsada por una mezcla de curiosidad y miedo, dio un paso hacia el coche. «¡Madre!», gritó Laura, la desesperación en sus ojos. Elena sintió que su corazón se desgarraba. ¿Qué pasaría con ella? Pero el hombre, ahora con una expresión de urgencia, la propelía hacia el vehículo. «No es seguro aquí. Ellos vienen a buscarte. No hay más tiempo para excusas». Y justo cuando Elena, aún atrapada entre la decisión y el caos, estaba a punto de dar el siguiente paso, el cielo se oscureció inesperadamente. Un sonoro estruendo llenó el aire,
y como si el propio mundo hubiera decidido volverse contra ellos, una serie de explosiones resonaron en la distancia. El coche negro se sacudió por la onda expansiva, y detrás de ellos el pueblo se convertía en un fuego de colores trágicos y vívidos. El miedo de todos se intensificó. ¡Vámonos!, gritó Joaquín, intentando arrastrar a los niños hacia el coche. Pero Elena, atormentada por la decisión de dejar a Laura atrás, sintió un nudo en el pecho que la retenía en su lugar. No, espera. Elena se volvió hacia su madre, buscando respuestas en sus ojos. ¿Es cierto lo que dice sobre nuestro pasado? ¿Qué has estado escondiendo? La madre de Elena parecía atrapada en sus propias emociones, y en sus ojos había una mezcla de tristeza y miedo. Es hora de que sepas la verdad. Pero no ahora, no aquí. La confusión y el pánico aumentaban cuando un grito desgarrador rompió el aire. ¡Mamá! Era uno de los niños, visiblemente aterrorizados, señalando hacia el horizonte, donde, entre las llamas y el humo, una figura oscura avanzaba. El desconocido de pie junto a. Elena giró la cabeza. «Debemos irnos. Ellos ya están aquí». La frase le dio a Elena un mal presentimiento. Detrás de esa figura, más sombras parecían moverse entre las llamas, y sus corazones latieron al unísono. ¿Quiénes eran esos y qué querían? En un instante revelador, mientras el caos incrementaba, un nuevo tipo de desesperación se apoderó de Elena. Las respuestas parecían estar más allá de su alcance, pero el peligro, esa sombra que se acercaba rápidamente, era palpable. «¿Qué haré?», se preguntaba, mientras el miedo envolvía el aire, llenando su mente de incertidumbres, y al final, un susurro aterrador cruzó su mente. Había más en juego de lo que alguna vez imaginó. La revelación de la figura, que se acercaba, podría unir todos los hilos sueltos de su historia, o simplemente adicionar más caos a un ciclo que parecía no tener final. Justo cuando el polvo comenzaba a asentarse y Elena luchaba por procesar la realidad que la rodeaba, un silencio repentino cayó sobre la escena. Nadie se movía. La figura oscura que se acercaba parecía traer consigo una tensión palpable. ¿Quiénes son ellos?, Elena se preguntó, sintiendo cómo su estómago se encogía. El hombre del traje oscuro dio un paso al frente, su mirada fría evaluando a todos, como si clasificara cada gesto y reacción. «Elena», gritó de nuevo, su voz resonando con urgencia. «Necesitamos irnos ahora». Joaquín rápidamente se interpuso entre ella y el extraño, su rostro marcado por la desconfianza. «¿Por qué deberíamos confiar en ti? ¿Quién eres realmente?». La pregunta flotó en el aire, llena de desconfianza. Pero antes de que el hombre pudiera responder, un grito desgarrador cortó el ambiente. «¡Mamá!». Era el mismo niño que había llamado antes. Elena giró la cabeza y vio cómo una sombra se acercaba. Una figura que nunca pensó volver a ver. Era su padre, Ricardo, que había estado ausente durante años. Un hombre que había dejado huellas de dolor y traición en su vida. Elena sintió que el aire le faltaba. «¿Qué haces aquí?», dijo, su corazón latiendo con fuerza. «Creí que nunca volverías. Vine a protegerte». Su voz quebrada era una mezcla de piedad y determinación. Pero antes de que pudiera explicar, el caos estalló nuevamente. Las explosiones en la distancia resonaron más cerca esta vez, y el suelo tembló bajo sus pies. «Tienes que escucharme», Ricardo gritó, pero sus palabras parecían perderse entre las llamas que comenzaban a consumir el vecindario. «Vamos, Elena, ahora». El hombre del traje insistió, su mano en su brazo tirando de ella. «No hay tiempo. Nuestros enemigos están aquí». Pero Elena, dividida entre el miedo y la confusión, se volvió hacia su padre. «¿Qué enemigos? ¿Qué tienes que ver con esto?». La ira brotaba de su pecho. «Tú no puedes decidir por mí. Me dejaste y ahora vienes a darme órdenes». El hombre en el traje frustrado miró a Ricardo.
Esos enemigos son parte de tu pasado, Elena. Pero no solo el de tu madre, es el suyo también. Ellos saben lo que guardas. ¿Yo? ¿Qué guardo? En ese momento sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La revelación de que su padre estaba involucrado le hizo tambalearse. Era partícipe de algo tan terrible. Antes de que la situación pudiera empeorar, un estruendo ensordecedor lanzó escombros por los aires, y todos se agacharon instintivamente, intentando protegerse. Elena cerró los ojos, el terror llenando su corazón. Cuando abrió la vista, vio a su padre siendo arrastrado hacia el coche por el hombre del traje. «Ricardo, ven aquí», ella gritó. Él retrocedió con ojos llenos de desesperación. «Elena, no puedo dejarte. Ellos vendrán por ti. Debemos escapar». Pero las palabras de su padre eran solo caos en su mente. Una revelación lacerante la golpeó. «¿Qué has hecho, papá? ¿A qué te has metido?» En ese instante se dio cuenta de que su vida, siempre llena de secretos, se estaba abriendo como un libro antiguo. ¿Todo lo que había creído saber sobre su familia era una farsa? Laura, su hermana, se retorcía entre los niños, atrapada en su propia confusión. «¡Mamá! ¿Qué pasa?», gritó, buscando respuestas en los ojos de Elena. «¿Qué necesitamos?». El hombre del traje, viendo la desesperación en el rostro de la familia, gritó: «Este no es el momento. Elena, debes decidir». La urgencia en su voz era inconfundible. Y ahí, en medio de la confusión, el caos y las sombras de su propio pasado, Elena sintió que el tiempo se colapsaba. El destino de sus seres queridos, de su familia rota, colgaba de un hilo. ¿A quién debería seguir? ¿A su padre que había regresado de entre los muertos? ¿O a un desconocido que prometía respuestas? Las explosiones resonaban alrededor de ellos, el pánico se apoderaba del aire. ¿Y si todo esto es parte de un plan? ¿Un juego cruel del que no puedo escapar? La idea la atravesó como un rayo. Y justo cuando creía que podría encontrar claridad, la sombra oscura que se acercaba reveló su verdadero rostro. Era su abuela. «Todo esto es mi culpa», soltó, el horror visible en su rostro. La revelación sacudió el suelo bajo Elena. ¿Quién era realmente su familia? Mientras el caos se intensificaba a su alrededor, Elena se preguntaba: ¿qué secretos aún permanecen ocultos en esta tormenta de revelaciones y mentiras? ¿Estaba realmente a salvo o su vida de mentira apenas comenzaba? Elena sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su madre, viva, allí frente a ella, y todo lo que había creído saber colapsaba como un castillo de naipes. «¿Qué haces aquí?», balbuceó. El corazón le latía con fuerza. El nudo en su garganta parecía no ceder. «Tienes que escucharme, Elena. Ha pasado tanto tiempo, pero es necesario que entiendas». La voz de su madre estaba viva, pero no había calor en ella. Con cada palabra, la desesperación de Elena aumentaba. «¿Entender qué? ¿Por qué me dejaste? Nunca estuviste ahí para mí», gritó, su voz resonando en el aire tenso. Joaquín, Sergio y Laura la miraban. Todos compartían el mismo miedo y confusión. La sombra del peligro se acercaba. En ese momento, un estallido más fuerte sacudió el lugar. Todos se arrodillaron. «¡Cuidado!», gritó Joaquín, mientras los niños comenzaban a llorar. El caos estaba aquí, golpeando con fuerza. Elena sintió que el suelo bajo sus pies vibraba. Justo entonces todo se detuvo. El aire, la realidad misma, pareció congelarse cuando una figura emergió entre el humo. Era un hombre alto, con un rostro que Elena jamás pensó volver a ver. «¡Abuela!», gritó el hombre con una voz potente. Y el tiempo se detuvo de nuevo. Carlos era su hermano, uno que había creído perdido. La expresión de su madre cambió instantáneamente. «¿Tú quién te crees para venir aquí?». La rabia se encendió en su mirada. Elena no podía comprender. Familia es familia.
La traición se paga cara y tú lo sabes. Siempre estuviste en peligro. Carlos miró a la multitud. Tienes que decidirte, Elena, o probablemente te lo llevarán a todos. Su mirada era severa, llena de un peligro que la misma familia había negado por tanto tiempo. Las palabras de Carlos resonaban en su cabeza. ¿Qué significaba esto? ¿Qué traición? ¿De qué hablas, Carlos? Elena sentía que el aire le faltaba. No podía entender por qué su hermano, que había estado ausente, ahora regresaba con nuevas amenazas. Las explosiones en el fondo, constantes, volvían a sacar a la familia de su ensueño. Pese a todo, el caos y la confusión continuaban ganando terreno. La multitud, sintiendo el cambio en la atmósfera, comenzaba a murmurarse entre sí. ¿Quién es este? La voz de Joaquín se hizo dura. ¿Qué le ha hecho a tu familia? La tensión crecía como un aire pesado. Elena observó a su hermana. Vio cómo chocaban las miradas. Carlos respiró profundamente y soltó la bomba. La traición viene de dentro, Elena. Nuestro verdadero enemigo siempre ha estado más cerca de lo que piensas. La revelación le dio a Elena una punzada en el estómago. ¿Qué quieres decir con eso? Pero, antes de que Carlos pudiera profundizar, un golpe. La revelación de que su propia familia estaba destruida desde adentro era devastadora. Elena se sentía atrapada entre el amor y la traición, como si todos hubieran estado jugando un juego peligroso. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Laura, el miedo brillando en sus ojos. Mientras el polvo flotaba alrededor de ellos, el futuro se oscurecía. Todo lo que habían creído era una ilusión construida sobre secretos y traiciones. Y así, con el destino de su familia pendiendo de un hilo tan fino como terciopelo, la pregunta latía en el aire. ¿Podrían rescatarse entre ellos, o este sería el fin de su legado? Elena sintió que su corazón se detenía ante la llegada de su madre. No había tiempo para profesar el horror que la rodeaba, pero la mirada de su madre era fría y distante. Traía palabras de traición en sus labios. «Aléjate de ella», espetó Sergio, alzando la voz, pero ya había una tensión palpable. «Esto no es un buen momento para reconciliaciones». «Esto es mucho más que eso», añadió Carlos, su hermano, con un tono grave. «Si estamos aquí es porque el pasado vuelve a acecharnos. No podemos permitir que lo repitan». El hombre del traje oscuro dio un paso hacia adelante, desafiando la dinámica familiar. «Ahora no es momento de rencores», dijo con firmeza. «Está aquí porque la están buscando. Son enemigos poderosos». Las llamas comenzaron a danzar a su alrededor, iluminando los rostros alterados y asustados. Elena pudo ver el miedo en los ojos de sus hijos, los que estaban atrapados en un juego que no habían elegido. «Mamá, por favor», Laura suplicó, su voz temblando. «Escúchame», gritó la madre, atrapeniendo el aire. «No puedo permitir que me lleven, ni a ustedes. Lo que hice en el pasado fue para protegerlas». Su mirada se perdió en el horizonte, como si sus palabras no cambiaran el destino inminente. El caos a su alrededor aumentaba. El sonido de sirenas llenaba el aire y el miedo comenzaba a hacer mella en todos. Las explosiones no eran solo ruido, cada una era una advertencia. «No hay tiempo para historias», gritó Joaquín, lanzando una mirada a Elena que pedía acción. «Tienes que decidir, ¿te quedas con ellos o te vienes con los que te ofrecen respuestas?» Sergio miraba a su madre como si quisiera protegerla, pero su expresión era de impotencia. «¿Cuánto más tienes que ocultar?», preguntó, su voz cargada de reproche. «Sabes que solo te buscamos por el bien de nuestra familia». Una nueva explosión iluminó la escena, creando sombras danzantes en el suelo. Elena sintió cómo se le apretaba la garganta. Sin embargo, una chispa de esperanza brotó dentro de ella. «Podemos enfrentarnos a esto juntos. No hay necesidad de más traiciones», gritó.
Fue entonces que Carlos, con un movimiento decidido, dio un paso adelante. Si el conflicto está en nosotros, podemos enfrentarlo de una vez por todas. Ya no más secretos. Miradas se cruzaron. Todos en un instante comprendieron que la unidad era el único camino. El hombre del traje asintió. Su mirada indicaba que quizás había más en juego del que podía mostrar. Si eligen pelear, lo harán por su propia vida y de aquellos que aman, pero no será fácil. No permitiremos que la historia se repita, exclamó Helena, el coraje llenando su pecho. Tomaremos control de nuestro destino y no dejaremos que se apoderen de nosotros. Nunca más. Las palabras resonaban en el aire, un grito de guerra contra el pasado. Los niños se abrazaron mientras el estruendo aumentaba. Helena sintió su corazón arder con determinación. «¡Vámonos ya!», gritó, pero no como una súplica, sino como un comando. Todos comenzaron a moverse hacia la salida, uniéndose mientras la realidad se colapsaba detrás de ellos. Joaquín tomó la mano de Laura, corriendo junto a ella. «Nunca te dejaré, siempre estaré aquí», le susurró. La promesa resonaba genuina entre el caos. En un instante crucial, la sombra que había acechado su vida se disipó, y Helena finalmente se encontró rodeada de aquellos que amaba. Con cada paso que daban, el peso de los secretos se aligeraba un poco más. Los murmullos de la multitud se desvanecieron tras ellos mientras avanzaban hacia un nuevo futuro. Mirándose entre sí, supieron que el camino sería arduo, lleno de desafíos, pero ya no estaban solos. La familia, al fin unida frente a la adversidad, podía enfrentar cualquier tormenta. A medida que se alejaban, la escena detrás de ellos se desvanecía en el fuego y el ruido. Helena respiró hondo, confiando en que esta vez no perdería a los suyos. Habían conquistado su pasado, y ahora eran fuertes para enfrentar el futuro que les esperaba. Y tú, querido espectador, no puedes quedarte atrás. Suscríbete ahora mismo a este canal para no perderte ninguna de las emocionantes historias que se vienen. Destruye ese botón de like para llenar el algoritmo de amor. Inunda la sección de comentarios con tus teorías y reacciones sobre el desenlace. Y por favor, comparta este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este impactante final. Es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.